hemos estado presentándoles a ustedes reflexiones, diversas opiniones en torno a la reforma al Poder Judicial. Y esta mañana vamos a abordar este tema y vamos a platicar sobre el mismo con Rodolfo Montes de Oca, abogado penalista y quien además pues es considerado el primer fiscal general de justicia en la historia de Sonora. Esta mañana vía telefónica. ¿Cómo está, Rodolfo? Muy buenos días. Muy buenos días, Niria. Estoy muy bien, gracias a Dios, y también a tus órdenes. Gracias por tomarnos la llamada para este tema en particular que es tan importante y que nos agrada el poder platicarlo con usted. A ver, platíquenos un poquito, primero que nada, de manera general, sobre la reforma al Poder Judicial. ¿Cuál es su opinión? Con mucho gusto. Para tratar de ser lo más claro con la Sí. audiencia, creo que es importante que puedan conocerse de la manera más concisa posible cuáles son los motivos de esta reforma, qué es lo que se pretende y contrastar lo que tenemos actualmente en nuestras disposiciones legales con lo que se está proponiendo. Primeramente, te diría que pues una de las causas que considero estructurales relacionadas con la falta de justicia que luego la ciudadanía llega a percibir o a sentir o inclusive a padecer en nuestro país en estos últimos tiempos, creo yo que ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartir, en particular del Poder Judicial Federal, y el distanciamiento cada vez en una brecha más amplia que hay entre nuestra sociedad con las autoridades judiciales, que son las que se encargan de atender los conflictos ahí en los juzgados. Lo que se pretendería con esta reforma, pues es precisamente tratar de romper con esa inercia de acuerdos cupulares donde los ministros, magistrados y jueces pues no eran responsables, no son responsables ante la ciudadanía, sino más bien responden a quienes los propusieron en ese cargo y pues en muchas de las veces orientan sus decisiones a la protección y defensa de intereses personales o de grupos e intereses fácticos. Yo la verdad Ujú. estoy convencido de que esta reforma no debilita al Poder Judicial ni merma su autonomía o independencia, sino que más bien la fortalece, porque a través de esta la va a legitimar, porque va a ser emanado del poder popular a través de ese voto, con lo cual pues se estaría cerrando esa brecha que hay, como te decía hace un momento, entre ese poder judicial y la sociedad, con lo cual se restituiría esa confianza ciudadana en las instituciones. Ahora, Ujú. ¿qué es lo que tenemos en este momento? La decisión o la designación, en el caso de los ministros de la Corte, pues prácticamente es unipersonal del presidente de la República. De acuerdo al artículo 96 de la Constitución, el presidente, cuando hay una vacante de ministros de la Corte, que por ejemplo en este periodo de 6 años que va a Ujú. ocupar la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum, ella va a tener la posibilidad de designar a 6 ministros porque se les termina su periodo durante ese lapso. ¿Y cuál es el procedimiento que señala la Constitución? Bueno, pues que el presidente manda una terna al Senado, el Senado de ahí debe de escoger a uno, si no lo escoge en 30 días, entonces el presidente podrá elegir a cualquiera de ellos, o bien, si dentro de esos 30 días no se logra las 2/3 partes de los miembros del Senado para aprobar a alguno de los miembros de esa terna, se regresa con el presidente vuelve a mandar otra terna, y si en esa nueva terna no hay acuerdo de parte del Senado, entonces sí el presidente elige a cualquiera. Caso concreto, el de la ministra Lenia Batres. Ujú. Finalmente, lo que quiero decir con esto es que en la actualidad prácticamente el presidente de la República tiene la facultad unipersonal para designar a los ministros de la Corte. Con este nuevo procedimiento que se está proponiendo en esta reforma, ahora el presidente propondría a 10 aspirantes, a 10 candidatos. El Congreso de la Unión a otros 10, 5 emanados de la Cámara de Diputados y 5 emanados de la Cámara de Senadores. Y el Poder Judicial propondría a otros 10. Esos 30 tendrán la posibilidad, de acuerdo a este procedimiento,
de acceder a los espacios que el Estado mexicano va a señalar o va a proporcionar en los medios electrónicos y de comunicación a nivel nacional para que se puedan dar ellos a conocer. Y también habría debates entre ellos para que nosotros como ciudadanos podamos hacer un escrutinio de quiénes van a ser, quiénes están aspirando a esos cargos y para partir de ahí poder nosotros razonar nuestro voto a favor de quien consideramos que son los más aptos para acceder a ser ministros de la Corte. Es decir, es tan diferente el esquema, el sistema, que actualmente el presidente de la República, o en este caso será nuestra presidenta, quien tiene la facultad unipersonal de hacerlo. Con esta reforma, quien tendrá la última palabra para elegir a quienes van a ser los que sean los depositarios o encabecen un poder supremo de la Unión, como es el Poder Judicial, seríamos nosotros los ciudadanos. Yo considero que esto es un gran avance, es permitirnos participar, es hacerlo más democrático, porque por un lado, el hecho de que nosotros podamos ir a emitir nuestro voto y decidir quiénes van a ser los ministros de la Corte, y además que se amplíe el abanico para que nosotros, ahora sí me refiero a los abogados, que cumplamos con los requisitos, podamos participar, pues indudablemente que para mí es un gran avance. Y hay quienes lo critican, lo cuestionan como si los ciudadanos mexicanos no tuviéramos en este momento la madurez política, la capacidad de raciocinio como para poder decidir quién es el más apto para ocupar ese tipo de puestos. Entonces, en términos generales, eso es en cuanto a los ministros de la Corte. En cuanto a los magistrados, es lo que hay actualmente es quien tiene la facultad para designarlos a los magistrados de tribunales colegiados y de jueces de distrito es el Consejo de la Judicatura Federal, integrado por 7 miembros, de los cuales pues solamente 2 son más o menos conocidos, como es la presidenta de la Corte y como es el ministro, como es el consejero Batis, pero todos los demás son 5 personas que por lo general son desconocidos, de tal manera que ellos son los que tienen en sus manos la posibilidad de decidir quiénes son los jueces de distrito y los magistrados de tribunales colegiados de circuito, que son quienes imparten la justicia que nosotros le llamamos cotidiana, y que ahora a través de este nuevo procedimiento se les quita esa facultad al tribunal, al Consejo de la Judicatura Federal, que inclusive desaparece, y nuevamente se hace un procedimiento similar al que te acabo de exponer, con la diferencia de que el Ejecutivo propondrá a 2, el Legislativo a otros 2 y el Poder Judicial a otros 2. Igual se someten al escrutinio de la ciudadanía que viva en la jurisdicción en la que esos jueces vayan a ocupar esos cargos, y entonces sí nosotros procederemos a votar por ellos. En términos generales, eso es lo que se está proponiendo en cuanto a la elección de ministros, de magistrados y de jueces. Es una reforma todavía más profunda, que tiene más aristas, pero que obviamente me ocuparía mucho más tiempo poderle explicar. Pero en este punto que ha sido el más debatido, el más cuestionado, te lo estoy exponiendo, que es lo que tenemos, que es lo que se está proponiendo, y que en mi concepto sí es un gran avance para democratizar al Poder Judicial y acercarlo a la ciudadanía. Ha mencionado usted también en varias entrevistas que no hay razones por las cuales esta reforma judicial implicaría o sería violatoria de tratados internacionales o de derechos humanos. Me parece que esto es importante porque también ha sido un tema que se ha puesto sobre la mesa o en tela de juicio. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, lo que sucede es que yo he escuchado a un buen número de abogados, voy a dar un ejemplo, hay un nombre, por ejemplo, don Javier de Coello Trejo, que pues es un abogado postulante muy reconocido a nivel nacional, muy en particular en la Ciudad de México, a quien yo lo escucho hacer una crítica acre respecto de esta reforma, pero sus argumentos son muy vagos y genéricos, no dice de manera técnica y de manera concreta, como debe hacerlo un abogado, por qué habría de ser o por qué es esta reforma en los términos en los que se encuentra redactada o en su contenido
¿Por qué podría ser violatoria de derechos humanos o de tratados internacionales? Yo no veo absolutamente ninguna violación a alguna de esas disposiciones, de tal manera que no solo eso, sino que considero que sí sería un gran avance porque es democratizar a tal grado en el que nosotros como ciudadanos pudiéramos tener esa participación directa al momento de elegir a quienes van a ocupar esos puestos tan importantes, tan trascendentes para nuestra vida cotidiana, y además inclusive se nos amplíe el abanico a nosotros los ciudadanos abogados para poder participar. En este momento, por ejemplo, pues sería muy remoto, yo diría imposible, que yo pudiera considerar o aspirar que voy a ser uno de los próximos propuestos por la Presidenta de la República para ser ministro de la Corte, tomando en cuenta los 6 que terminan su periodo en este sexenio. Sin embargo, con este nuevo esquema, con este nuevo mecanismo, yo sí considero que por parte del legislativo, de esos 10 que va a proponer, o bien por parte del judicial, pero sobre todo del legislativo, pudiera yo sí tener la pretensión y la aspiración de formar parte de esos 10. Por la propuesta del Poder Judicial, no, porque legítimamente yo creo que ellos se van a limitar a proponer a personas que ya formen parte del propio Poder Judicial. Ahí también es importante hacer notar que quienes actualmente están ocupando esos cargos pueden participar en este procedimiento, no están excluidos. Y como te decía hace un momento, yo creo que si yo aspirara a ser ministro de la Corte, a como está actualmente el procedimiento en la Constitución, pues sería remoto o casi imposible que la Presidenta de la República me vaya a proponer en sus ternas. Pero con este nuevo esquema, y por lo menos a través del Congreso de la Unión, en esos 10 que van a proponer, yo sí considero que puedo ir a buscar la posibilidad de que me incluyan en eso. Porque también pienso yo que no van a hacer propuestas a la ligera. Ellos como políticos de alguna manera tratarán de que sus propuestas estén validadas por agrupaciones de profesionistas que también respalden o avalen a esas personas que quieran participar en este procedimiento. O sea, es decir, la parte técnica no se dejaría de lado, pues que sería muy importante entonces. De ninguna manera. ¿Por Uh-huh. qué? Porque para empezar hay requisitos, sí hay requisitos para participar, que es pues ser abogado, ser mayor de 35 años, tener experiencia en el ejercicio de la profesión, etcétera. Sí hay algunos requisitos, no son tampoco tan exigentes, pero sí existen. Pero además de eso, yo estoy cierto de que las propuestas que hagan cada uno de los poderes vendrán respaldadas por una consulta en donde pretenderán que quienes vayan integrando esas propuestas sean personas que puedan ellos de alguna manera respaldar, que no se vaya después a hacer motivo de escarnio o que se diga que fueron propuestas hechas a la ligera o etcétera. Entonces, yo sí estoy cierto de que se habrá porque sí me han señalado, me han manifestado que sí, qué participación tendrían, por ejemplo, los colegios de abogados, que por qué no surgen estos aspirantes de ahí, o por qué no la propuesta que se va a someter a la consideración del voto popular, por qué no surge de los colegios de abogados. Bueno, lo que pasa es que hay tantos colegios de abogados en el país, que sería muy poco pragmático, práctico, incluir en la Constitución que también los colegios de abogados podrán proponer a 10. Eso me parece a mí sí imposible en términos prácticos. Lo que sí yo estoy cierto que va a suceder es que dentro de los 10 que va a proponer el legislativo, dentro de los 10 que va a proponer el ejecutivo, sí harán alguna auscultación entre colegios de abogados para que también de ahí surjan esos candidatos que ellos habrán de proponer y que se habrán de someter a la decisión del voto popular. Y esto, como te decía hace un momento, también lo hace más democrático. ¿Por qué? Porque entonces personas como yo y como muchos abogados que no están en este momento, no tienen una proyección mediática o que no tienen, vamos llamándole, relaciones políticas, ahora sí se les abre una posibilidad de participar, y no nomás de eso, sino de darse a conocer a través de los medios para que la ciudadanía
pueda tomarlos en cuenta y en su momento votar por ellos, de tal manera que entonces se cumple, como te decía al inicio de esta exposición, alguna de las pretensiones, que es la de cerrar la brecha entre el Poder Judicial y la sociedad. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo la oportunidad de conversar con usted. Gracias, Rodolfo Montes de Oca, abogado penalista, primer fiscal general de justicia en la historia de Sonora, por compartir estas opiniones y todos estos puntos con nuestra audiencia. Muchas gracias. Estoy a tus órdenes.